Vamos a ver. Bendiciones, les saluda el cristiano evangélico David Tavilo del país de Chile y este es su canal Defiende tu Fe, canal oficial. Bien, el día de hoy teníamos programado para las 7 hora Chile PM y lamentablemente nos demoramos un poco y lo tuvimos que hacer 45 minutos tarde, pero son cosas que suceden, pero el punto es que ya estamos aquí para poder compartir un tema entre hermanos chilenos, porque yo soy de Chile y mi hermano aquí presente, invitado, también es chileno. Tenemos un tema muy interesante, el cual yo los invito a que escuchen con mucha atención porque es un tema muy, pero muy interesante, muy, pero muy profundo. Esto no es como los debates con algunos apologistas católicos, etcétera. Esto es algo más, pero más profundo, algo que involucra directamente a las teologías de la Iglesia cristiana evangélica histórica, algo que todo evangélico debería escuchar o al menos analizar. El día de hoy vamos a tener un tema que lo vamos a hacer sin querer faltar el respeto o pasar a llevar otras teologías como la teología arminiana, la cual sostienen hermanos pentecostales, hermanos metodistas, los cuales amamos y respetamos mucho. Pero el día de hoy queremos ver el punto de vista de la teología calvinista. Y para esto tenemos a un apologista, que también es parte de este canal, un hermano muy preparado que es cristiano evangélico histórico, presbiteriano, el cual que él mismo se presente para usted, en que él mismo se presente. Adelante, mi hermano. Si puede prender el micrófono, hermano. Tiene el micrófono apagado. Ok, gracias, David. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Fabián Gutiérrez, soy de Chile, de la Iglesia Reformada Puerta de Vida. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, como bien decía el hermano David Iván Tavilo, acerca del amor de Dios y la ira de Dios. Y espero que sea de mucha bendición para quienes nos están escuchando. Esto más que nada va a ser presentar, en este caso, más que nada el pensamiento teológico desde la perspectiva reformada, ¿verdad? Y desde el punto de vista bíblico, que es lo más importante, o sea, es qué dice la Biblia acerca de estos temas. Porque uno puede decir, ¿no?, dar su opinión o punto de vista, pero todo tiene que estar respaldado por la Sagrada Escritura, que en este caso es la Biblia, como libro sagrado e inerrante e infalible, porque es Dios mismo quien nos dio este hermoso regalo llamado Biblia. Eso más que nada, mi hermano, adelante. Excelente, mi hermano, excelente. Y claro, quiero que los hermanos que se van a involucrar en escuchar, en analizar, en meditar lo que se va a hablar el día de hoy, lo hagan con mucha seriedad, sin faltar el respeto. Aquí tampoco se quiere pasar a llevar ninguna teología que lleve, que sostenga alguna denominación. Simplemente queremos compartir este punto de vista, el cual va a ser muy edificante y también va a ser va a aclarar muchas dudas para saber qué es lo que cree realmente la iglesia presbiteriana respecto al tema de hoy, el cual es el amor y la ira de Dios. Un tema muy, pero muy profundo que lo resumimos en este pequeño título, pero es un tema que abarca muchos, pero muchos aspectos. Entonces, esto va bueno, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a estar haciendo preguntas y el hermano simplemente va a responder. Yo quiero que estemos atentos a las preguntas que voy a hacer, que van a ser preguntas muy interesantes, la cual vamos a dejar que el hermano fluya y nos explica qué es lo que cree la teología que él maneja en base a lo que él entiende de lo que dice la escritura. Aquí no se va a torcer nada, el hermano va a ser sincero en lo que realmente cree
y enseña su teología. Entonces, mi hermano, podríamos comenzar con la primera pregunta, pero antes quiero saludar un poco a algunos hermanos. Voy a saludar a la hermana Claudine Alvarado, bendiciones, al hermano Apolos, al hermano John Freddy Gómez, al hermano Samuel Avilés, siempre está aquí mi hermano apoyando, a la hermana Paola Orellana, que aquí nos saluda, a los hermanos chilenos, ella también es chilena, así que somos compatriotas. Ahí está el hermano Apolos, etcétera, ¿no? Y a los que vengan llegando con el paso del tiempo. Entonces, mi hermano, ¿le parece si comenzamos con la primera pregunta para no hacer esperar al público? Adelante, hermano. A ver, esperemos de que este tema sea de gran bendición y adelante, hermano, puedes Amén. formular tu primera pregunta. Amén. Bendición a la hermana Diana Luna igual. Bien, entonces la primera pregunta es, ojo, la primera pregunta dice así: ¿Dios ama a cada persona del planeta en el sentido salvífico? Repito la pregunta. ¿Dios ama a cada persona del planeta en el sentido salvífico? Signo de interrogación. Esa es la pregunta. Adelante, mi hermano. Ok, gracias. Muy buena pregunta, ¿verdad? Acá si Dios ama a cada persona del planeta en un sentido salvífico. Bueno, mi respuesta es no, precisamente porque el amor de Dios en sentido salvífico es inmutable. Dios, mi hermano, tiene atributos comunicables e incomunicables. Bueno, en esta ocasión no voy a explayarme tanto en explicar la diferencia entre atributos comunicables y atributos incomunicables. Estos atributos en Dios son intrínsecos en su ser. La Biblia claramente nos dice que Dios es inmutable, es decir, que no cambia o no muta. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 nos dice, porque yo Jehová no cambio. En Salmos capítulo 102, versículo 27 nos dice, pero tú eres el mismo. En Santiago capítulo 1, versículo 17 nos dice, en el cual no hay mudanza y no hay sombra de variación, lo cual sin duda demuestra que Dios no cambia. Y Hebreos 13:8, que es un texto clásico, en donde se nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Para ser mutable, Dios debe negarse a sí mismo. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Nos dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si Dios, mi hermano, ama a la humanidad entera en un sentido salvífico de la palabra, entonces toda la humanidad sería salva, porque el amor de Dios descansa en su inmutabilidad. Como Dios es inmutable, su amor no puede variar y tampoco el amor de Dios puede cambiar. El amor de Dios es incondicional. La Biblia declara que Él no amó a personas en base a algún mérito humano o en base a que Él sabía que yo lo iba a amar y en base a eso me ama, lo cual demuestra que yo lo amé primero y luego Dios, al ver esa acción por adelantado, prosigue a amarme, pero la Biblia Sagrada dice lo contrario. Nosotros le amamos a Él porque Él, es decir, Dios nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Por tanto, Dios no ama en sentido salvífico a toda la humanidad. Se nos dice que Dios ama eternamente. Leemos, por ejemplo, en Jeremías 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. Lo cual sin duda demuestra que el amor de Dios no tiene un lapso de tiempo. Dios, o sea, el amor de Dios no tiene un inicio o un final. Eso significa la palabra eterno, algo que no tiene un inicio y que tampoco tiene un final. En Romanos 8, versículo 37 al 39, leemos, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, aquí Pablo indudablemente no dice que él está inseguro si va a haber algo, en este caso, que lo va a apartar del amor de Dios, dice. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero se puede preguntar, ¿verdad? ¿Qué hay de Juan capítulo 3, versículo 16? ¿No dice que Dios amó al mundo y eso incluye a toda persona del planeta? En primer lugar, quiero recalcar que existe un mal concepto del término mundo. Cada vez que leemos y vemos el término bíblico mundo, enseguida pensamos que se refiere a todas las personas que vivieron, viven y vivirán. Es decir, a veces partimos de la premisa de interpretar un pasaje de la Escritura desde la perspectiva del hombre moderno, desde la perspectiva de Fabián del siglo XXI. Pero en realidad uno también debe ver el versículo dentro de su contexto y los términos bíblicos dentro del contexto en que fueron empleados o escritos. Si Dios ama a todas las personas en el sentido salvífico, entonces todos son salvos. Y puesto que Dios es inmutable y su amor es eterno, entonces no puede dejar de amar, porque es inmutable e incondicional su amor. Para eso Dios tendría que negarse a sí mismo y eso no puede ser. El término mundo debe entenderse en el sentido cualitativo, es decir, para toda clase, y no en el sentido cualitativo, en el sentido cuantitativo, es decir, cada persona del planeta. Leamos la escritura. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan capítulo 1, versículo 10. ¿Será que aún los discípulos no conocían a Cristo Jesús? En el mundo estaba, es decir, en esta tierra, pero el mundo no le conoció. Se refiere a que ni siquiera los discípulos conocían a Jesús y la respuesta es no. Por tanto, el sentido es cualitativo. El mundo pecador fuera de Cristo no le conoció. No se puede incluir, cuando se refiere mundo, incluir incluso hasta los discípulos que no conocieron a Cristo. Entonces, el sentido ahí es cualitativo, no en el sentido cuantitativo. Hay otro ejemplo también donde se emplea el término mundo, y es Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo, note esa palabra, mundo, fuese empadronado. ¿Será que Augusto César mandó a censar a los nativos de América antes de la conquista? Y la respuesta es no. Por tanto, el sentido es cualitativo. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo, nuevamente la palabra mundo, dice, el mundo se va atrás de él. Los fariseos hablando de Cristo, de que el mundo se iba atrás de Jesús. En Juan capítulo 12, versículo 19. ¿Será que los mapuches, incas, aztecas, es decir, todos estos indios que habitaron aquí en América, se iban tras de Jesús? Otra vez, la respuesta es no. Por tanto, el sentido es cualitativo. Y en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, la Biblia Sagrada nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Será que los cristianos están bajo el dominio del diablo? La respuesta es no. Otra vez el sentido es cualitativo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan capítulo 6, versículo 33. ¿De verdad Jesús da vida a todo el mundo? Entonces todos son salvos. Pues el texto dice que da vida al mundo. El texto no dice que ofreció vida, sino que da algo que sin duda es aceptado. Lo cual sin duda ya es una realidad. En el sentido de que si Jesús da vida al mundo, entonces eso ya es una realidad. Él da vida al mundo. Por tanto, el sentido no puede ser cuantitativo, sino cualitativo. Aquí se refiere a los creyentes. Es a ese mundo de creyentes a quienes Jesús les da vida eterna. En el versículo de Juan 3:16 dice, por tanto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces acá, la vida eterna es a los que creen. En el original griego son los creyentes. Y a estos Dios ama incondicionalmente, como nos dice Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él.
Es decir, aquellos creyentes que aman su palabra, que guardan su palabra, el Padre le amará. Aquí el texto nos dice que Él ama incluso a aquellos que no guardan su palabra. Entonces, cabe preguntar, ¿a cuál mundo no condena Cristo? Obviamente Cristo vino a esta tierra y no condena al mundo de los creyentes, como nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versículo 17. Pero ¿a qué tipo de mundo se refiere acá? Al mundo de los impíos, al mundo que está bajo el maligno y está bajo la ira de Dios, como nos dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, es decir, el creyente, aquel que continúa creyendo hasta el final. Pero el que rehúsa creer en Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. Note que ahí dice que la ira de Dios está en un presente, no que estará, no que estuvo, sino está sobre él. En Juan capítulo 3, versículo 36. También me trae a la memoria ese versículo de Santiago capítulo 4, versículo 4, cuando dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo será constituido enemigo de Dios. Entonces, nuevamente, ahí el mundo tiene un sentido cualitativo, no en el sentido cuantitativo. El mundo pecador, el mundo que está fuera de Cristo, el mundo que está fuera de la relación salvífica de Dios. Y eso, mi hermano, esa sería mi respuesta a tu pregunta. No, muy buena respuesta desde la visión calvinista, a la cual le pido a los hermanos que por favor respetemos. Ahora sí. Bien, mi hermano Fabián, esa fue su respuesta, creo que estuvo muy contundente, nada simplista, sino que se tomó su tiempo para poder contestar, me parece muy bien, y le pido a los hermanos del chat que no estén de acuerdo con esta explicación de esta teología calvinista, otro que tenga una teología quizás arminiana clásica o arminiana wesleyana, que puede dar su punto de vista, no hay ningún problema, puede comentar su punto de vista, yo no me molesto, yo amo a mis hermanos que tengan un punto de vista distinto, mi hermano Fabián igual lo respeta, pero siempre y cuando se haga con respeto, ¿no? No hay ningún problema. Todo mientras se haga con respeto es bienvenido. Entonces, vamos a ir con la segunda pregunta, porque esto recién está comenzando, son varias preguntas, son 10 preguntas y recién vamos la primera. Vamos a ir subiendo. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice lo siguiente: si Dios puede dejar de amar a alguno, perdón, la segunda pregunta es la siguiente: ¿Dios puede dejar de amar a alguno que ama salvíficamente? Repito, ¿Dios puede amar a alguien o a alguna persona que Dios ama salvíficamente? Esa es la pregunta. Adelante, mi hermano. Gracias, David. Yo creo que la respuesta es no. Precisamente porque, como habíamos dicho, el amor de Dios es eterno e inmutable. Y Dios no, y lógicamente, Dios para dejar de amar a una persona salvíficamente, entonces Dios debería dejar y Dios debería negarse a sí mismo, lo cual sin duda es imposible. Dios no se puede negar a sí mismo. Por tanto, esa sería mi respuesta, mi hermano. Oh, disculpa, estaba hablando con el micrófono apagado. No, estoy totalmente de acuerdo. Y muchos textos dice la Biblia que el Señor no cambia, Dios, su palabra sigue firme en los cielos. Entonces, Dios no es mutable, Dios sigue, su palabra está, si Él te dice te ama y te amará para siempre, nada nos separará del amor de Cristo. Entonces, yo creo que a esa pregunta estaba muy sencilla y creo que bastaba con esa respuesta. Bueno, vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta es la siguiente. Esta es la tercera pregunta. Dice así: ¿existe algo que nos pueda apartar de ese amor salvífico? Repito la pregunta.
¿existe algo que nos pueda apartar de ese amor salvífico? Adelante, hermano. Gracias, mi hermano. Yo creo que la respuesta es no. No existe absolutamente nada que nos pueda apartar del amor salvífico de Dios, como dice Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39, donde dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el sentido salvífico, aquí está hablando Pablo. Aquí Pablo no está hablando en un sentido de bondad hacia todo el mundo, sino en un sentido salvífico. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lógicamente aquí Cristo es el Redentor en este caso, y está hablando acerca del sentido salvífico. Algunos sugieren que la incredulidad te puede separar del amor de Cristo. He escuchado a algunos hermanos que dicen, no, es que sí puede haber algo que te puede separar, y en este caso es la incredulidad. Pero aquí hay un problema. ¿Acaso ese pecado ya no fue pagado en la cruz? ¿O solamente Jesús murió y pagó por algunos pecados? Y la respuesta es no. Jesús pagó por todos nuestros pecados y esa deuda ya fue saldada o cancelada por el segundo Adán. La fe es fruto de la gracia de Dios, no un fruto nuestro. Jesús compró y obtuvo para nosotros todos los dones, y ese don también incluye la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Y como dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Lo cual ahí se dice enfáticamente que a causa de Cristo nos ha concedido el creer. Por tanto, el beneficio de la credulidad en Cristo salvíficamente fue un regalo de él. Por tanto, la fe salvífica, valga la redundancia, no es un mérito u obra humana, sino algo que Dios concede a causa de Cristo. Y esa sería mi respuesta, mi hermano. Excelente, excelente, mi hermano Fabián Gutiérrez. Muy buena su respuesta. Y aún faltan más. Vamos por la cuarta pregunta, pero antes voy a dar unos saludos. Aquí se encuentra mi hermano Edwin Bravo Chavarría, mi hermano Edwin, un estudiante de griego koiné, griego bíblico, que prácticamente ya va para maestro. Yo creo que ya es maestro, ¿no? El hermano lleva mucho tiempo ya estudiando y es uno de los hermanos que ayuda al profesor en griego, Winston Medina. Es uno de las personas que lo ayuda a enseñar a hermanos que saben poquito, y lo felicito por su labor. Un hermano muy, pero muy preparado en el griego bíblico del Nuevo Testamento. También saludar al hermano: sin santidad nadie verá al Señor. Bendiciones, mi hermano, que el Señor le bendiga. Al hermano Ángel Méndez, que nos dice amén. El hermano Ángel Méndez, bendiciones para usted, y también para la hermana Ariana Luna, que también nos estaba acompañando por aquí. Y también para mi hermano Álvaro Hernández, bendiciones. Y por último, por Sofía Vigil, también está ahí, y nuestro hermano Elías Maldonado. Entonces ya hemos saludado a algunos y vamos con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice lo siguiente: ¿es correcto decir que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? Nuevamente vamos a repetir la pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿es correcto decir que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado? Esa es la pregunta. Adelante, mi hermano cristiano, evangélico, histórico, presbiteriano, Fabián Gutiérrez. Tiene su Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano David. Es muy buena pregunta. Es una pregunta que ha ocasionado bastante debate, pero la pregunta que tú decías es, ¿acá sí es correcto decir que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? Bueno, yo creo que no. No es correcto. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él no tolera ni el pecado y al pecador. Dios es santo, Él está en contra del pecado. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado ha separado al hombre de Dios.
Dios es juez justo, dice la Escritura en Salmos 7:11, y Él, o sea, Dios, está en tercera persona singular masculino, y Él está irado contra el impío todos los días. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, no te viene esa palabra, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Y quiénes son los que hacen iniquidad? Obviamente los pecadores. Dice, destruirás a los que hablan mentira y a hombres sanguinarios y engañadores abominará Jehová. Salmos capítulo 5, versículos 5 y 6. Y aquí yo voy a poner un ejemplo, mi hermano. Si tú amas a los niños, lógicamente debes aborrecer a quienes practican el aborto. Si tú amas, por ejemplo, a los niños, tú debes aborrecer con toda tu fuerza la práctica del aborto. Y no tan solamente ese pecado del aborto, sino también aborrecer a esa gente que se complace en dar muerte a un inocente en el vientre materno. Por tanto, el aborrecimiento a esa práctica también conlleva a un aborrecimiento a esas personas que hacen esa práctica del aborto. Eso conlleva lo que es amor. O sea, si tú amas de verdad a un niño, lógicamente tú tienes que aborrecer esa práctica y aborrecer a quienes practican aquello. Lógicamente, si tú no amas a los niños, indudablemente te va a dar lo mismo estos actos totalmente más que horrible, ¿verdad? Porque se está dando muerte a un ser que ni siquiera aún ha nacido. Entonces, asimismo ocurre con Dios. Si Dios es juez justo, Él debe aborrecer al pecador. Es al pecador a quien Dios condena, no solamente al pecado. Dios no va a condenar al pecado a la muerte eterna, sino que va a condenar a aquellas personas que han hecho esos actos pecaminosos. Es al pecador a quien Dios aborrece. Ahora, aborrecer es parte de la manifestación de la justicia divina y una muestra de la santidad de Dios. Aborrecer no quiere decir que Dios guarda un rencor en su corazón, por decirlo de alguna manera, sino que muestra su disgusto, su total repudio e ira santa a estas personas que cometen, en este caso, esos pecados. Y esa sería, mi hermano, mi respuesta a tu pregunta. Muy bien. Ahí ha concluido con su cuarta pregunta, ¿no? Su cuarta respuesta, más bien dicho, de mi hermano Fabián Gutiérrez. Y vamos a ir a la quinta pregunta, a la pregunta número 5, la cual tiene mucho que ver con la pregunta número 4. La pregunta número 5 sería, ¿cuál sería la causa del aborrecer de Dios a una persona? ¿Cuál sería la causa que Dios pueda aborrecer a alguien o a alguna persona? Repito, ¿cuál sería la causa del aborrecer de Dios a una persona? ¿Cuál sería la causa, mi hermano Fabián? Si nos puede contestar esa pregunta. Gracias, mi hermano. Bueno, el aborrecer de Dios, que es una muestra de la justicia, es a causa del pecado. No puede haber otra causa. Dios aborrece a una persona a causa de qué? Del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 23. Ahí dice, todos pecaron, todos han pecado. No hay ninguna persona que haga lo bueno y nunca peque. Eso dice Eclesiastés 7:29, si no me equivoco. Y bueno, esa sería mi respuesta, mi hermano. Excelente. Ahora vamos a subir el nivel. Vamos con preguntas sencillas, pero interesantes, ¿o no? Para que podamos ir entendiendo esta teología, ¿no? Que está basada en la Biblia
Vamos a ir con la sexta pregunta, la cual es un poco más larga y necesito que me pongan mucho atención. Por favor, les pido su máxima atención para escuchar esta pregunta y luego la respuesta. La sexta pregunta dice lo siguiente. Si el amor de Dios no es mutable, como usted dice, ¿por qué se dice en Jeremías capítulo 31, versículo 3, que Dios amó a Jeremías eternamente como prototipo de los creyentes? Pero en Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿No es esto una, no es esto una muestra clara que primero éramos hijos de ira y luego al creer en el evangelio, enseguida Dios nos ama? Voy a repetir nuevamente la pregunta y necesito mucha atención. La sexta pregunta dice lo siguiente. Si el amor de Dios no es mutable como usted dice, ¿por qué se dice en Jeremías capítulo 31, versículo 3, que Dios amó a Jeremías eternamente como un prototipo de los creyentes? Pero en Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿No es esto una muestra clara que primero éramos hijos de ira y luego al creer el evangelio enseguida Dios nos ama? Para hacerlo más sencillo, en Jeremías capítulo 31, versículo 3, se dice que Dios amó a Jeremías de manera eterna, ¿no? Eternamente. Pero en Efesios 2:1 dice que éramos hijos de ira. ¿Acaso antes Dios no nos amaba? Éramos hijos de ira y después cuando recién creemos en el evangelio, recién Dios nos comienza a amar. ¿O Dios siempre nos ha amado? ¿O Dios recién nos comienza a amar según Efesios 2:1? ¿Cómo contestaría esta pregunta mi hermano? Adelante. Gracias, hermano David. Muy interesante esa pregunta porque suena como algo contradictorio, ¿no? Pero es muy interesante porque la escritura en sí no es un libro de contradicciones, sino un libro lógicamente armonizado y lógicamente consistente. Entonces, indudablemente en Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice que Dios amó a Jeremías con un amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Y la palabra eterno quiere decir que algo que no tiene principio y tampoco tiene un fin. Y si Dios amó a Jeremías eternamente, entonces ese amor es inmutable, puesto que Dios es inmutable. Dios no puede, por ejemplo, amarte un día ya y tú caíste en un pecado. David cometió un pecado, ahora lo aborrezco. David se arrepintió, ahora lo amo. David volvió a cometer un pecado, nuevamente lo voy a aborrecer. Pero David se rectificó, ahora sí vuelvo a amarlo. No, Dios no es así. Dice la Escritura que Dios al que ama, castiga y lo disciplina. Pero ese castigo y esa disciplina no es para condenación. Ese castigo y disciplina es para rectificación, que es diferente. Ahora, lo primero, en este caso, cuando se habla en Jeremías capítulo 31, versículo 3, eso tiene que ver con lo intrínseco de Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 3, con Efesios capítulo 2, versículo 1, donde dice que Pablo le dice a los creyentes y les recuerda la condición en la que ellos estaban antes de ser creyentes, dice, ustedes eran hijos de ira, igual que los demás. En primer lugar, mi hermano, aquí en estos dos versículos no están hablando del mismo tema, no están hablando acerca de lo mismo, sino en sentidos diferentes. En Jeremías capítulo 31, versículo 3, se refiere a lo intrínseco de Dios, es decir, al corazón de Dios, por decirlo de alguna manera. En su corazón, Dios ama a Jeremías como un prototipo de los creyentes. Y ese amor fue eterno. Y es eterno. En cambio, en Efesios capítulo 1, versículo 12, se habla de ser hijos de ira en el sentido legal, en el sentido judicial. Nadie merece el amor de Dios. Dios de buena dádiva otorga ese regalo salvífico. Nadie puede decir, pero es que Dios me amó a mí porque yo fui diferente al resto de los demás. No, porque todos en el sentido legal, jurídico, judicial, estábamos en la misma condición que el resto de las personas
sin Cristo. Nadie merece el amor de Dios en el sentido salvífico. Dice, no porque lo merezcamos, sino porque así Dios lo quiso. Así Dios se lo propuso. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 11, porque Él hace todas las cosas según el consejo o el designio de su voluntad. Es decir, Él ama porque Él quiso amar, no porque Él vio que yo iba a ser diferente al resto de las demás personas. Por tanto, esos dos versículos, mi hermano David, no son contradictorios, sino que están hablando en el sentido diferente. Jeremías 31:3 habla del sentido intrínseco del corazón de Dios hacia una persona, mientras que Efesios 2:1 habla del sentido legal, del sentido judicial de Dios, que es diferente. Esa sería mi respuesta, mi hermano. Amén, amén, mi hermano, y me gustaría quizás poder agregar algo a eso, ¿no? Como para interactuar Adelante, más. hermano. Por Sí, ejemplo, hermano, adelante. amén, amén, muchas gracias, mi hermano. En Efesios capítulo 1, versículo 4 se dice lo siguiente: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Y el versículo 5 dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Voy a dar 4 puntos. Primer punto, desde el versículo 4, dice que él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. El versículo 5 nos dice que nos escogió en amor, es decir, que Dios desde antes de la fundación del mundo, de manera afectiva, desde su corazón, hablando así como un antropomorfismo, no desde su corazón, el corazón de Dios se puede decir, Él nos amaba de manera afectiva, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad nos eligió. No porque él vio que íbamos a hacer una obra buena, no porque él vio que yo iba a aceptar su palabra, no. Dice el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en amor, según nos escogió. Entonces acá podemos ver que Dios nos amaba de forma afectiva desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad, desde siempre, sin principio, sin fin. Dios siempre nos ha amado. Pero en Efesios 2:1 se dice que éramos hijos de ira, pero de manera legal, judicial. De manera judicial, voy a poner un pequeño ejemplo y seguimos con la otra pregunta que está muy interesante. Dios es un juez, Dios es un juez. Imagínate un padre, vamos a poner un ejemplo, un juez que tiene que hacerle un juicio a su propio hijo. Traen a su hijo ha robado. El juez representa la justicia, el juez hace valer las reglas, las normas de la justicia. Ese hijo que va a estar delante del juez ha rompido esa regla. Por lo tanto, el juez está en contra. Bajo la ley está airada y necesita hacer justicia ante ese hijo que rompió las reglas. Entonces este juez se encuentra entre una espada y la pared, se puede decir, porque judicialmente, de manera jurídica, él tiene que dar condenación, o él tiene que condenar a una cadena perpetua o quizás a la cárcel, o no en este caso, a su hijo. Pero ese juez también tiene una parte afectiva. Desde su corazón este juez ama a ese hijo. Él lo ama desde que nació, en el caso de Dios desde siempre, porque Dios no tiene principio como nosotros. Pero ese juez ama a su hijo y de la parte afectiva lo ama y por lo tanto trae un abogado. ¿Quién es el abogado? El abogado es Cristo. ¿Y por qué Cristo eligió o por qué ese abogado eligió salvar a ese joven? Porque lo ama. ¿Por qué? Porque el Padre amaba a esa persona. Dice la Biblia que ninguno se los perdió de los que tú me diste. El Padre nos dio a nosotros al Hijo porque el Padre nos amaba desde antes de la fundación del mundo. Entonces lo que quiere decir el hermano Fabián es que de manera afectiva Dios siempre nos ha amado. Pero de manera legal, claro, estuvimos bajo la ira en un contexto de que nosotros pasábamos a llevar las leyes, pero Dios nos amaba y por eso trajo un Salvador para amarnos. Entonces, vamos a ir
a la sexta pregunta, que también está muy, pero muy interesante. Disculpa, la séptima pregunta, la pregunta número 7, la cual dice lo siguiente. ¿Por qué Jesús dijo que debíamos amar a nuestros enemigos cuando el propio Dios no ama a todos? Voy a repetir la pregunta. ¿Por qué Jesús dijo que debíamos amar a nuestros enemigos cuando el propio Dios no ama a todos? ¿Será que nosotros debemos amar incluso más que Dios mismo? Repito la pregunta. ¿Por qué Dios dijo que debíamos amar a nuestros enemigos cuando el propio Dios no ama a todos? ¿Será que nosotros, es decir, nosotros los cristianos, debemos amar incluso más que Dios mismo? Esa es la pregunta para mi hermano Fabián. Adelante, mi hermano. Gracias, hermano David. Esta pregunta es muy buena, muy interesante porque da a entender como que Dios nos manda a hacer algo o amar a una persona más que Dios mismo. Eh, y me parece muy interesante esa pregunta. Bueno, en primer lugar, no significa que porque Dios nos demande a amar a nuestros enemigos, quiere decir que Dios ame a todas las personas en el sentido cuantitativo, como dijimos anteriormente, sino que nos manda a amar incluso a nuestros enemigos, porque nosotros como personas, no sabemos quiénes son en verdad aquellos que creerán de una manera salvífica en Cristo. Yo no sé, por ejemplo, quién creerá en una manera salvífica en Cristo. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Por tanto, Él usa en este caso el medio del Evangelio para predicar a toda persona. Y también nos manda en este caso a amar a incluso a nuestros enemigos, porque yo como persona no sé a quiénes de toda esa gente son aquellos a que Dios los ama en el sentido salvífico o en el sentido de su corazón. Entonces, por ejemplo, también se nos narra en la escritura en, en Gálatas capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? Donde Pablo, antes de su conversión, es, bueno, Saulo de Tarso, ¿verdad? Después le fue cambiado el nombre a Pablo. Se nos dice que antes de su conversión, antes de llegar a los pies de Cristo, Saulo de Tarso era un asesino. Él perseguía a los cristianos. Sin embargo, el mismo Pablo confiesa que Dios lo había apartado desde el vientre materno por su gracia, lo cual demuestra que Dios desde nacer sí amaba a Pablo. Gálatas capítulo 1 versículo 15 nos dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios nos manda incluso también, hermano David, a predicar a toda criatura, como dice Mateo 28, 19. Pero eso no quiere decir que todos escucharon del Evangelio. Muchos murieron sin siquiera escuchar del Evangelio. Y tampoco quiere decir que todos serán salvos, porque sabemos que eso no es una realidad. Muchas personas no son salvas a pesar de haber escuchado el Evangelio. Por tanto, sabemos que la predicación tiene doble efecto. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 16 nos dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí, sin duda, el apóstol Pablo demuestra que en algunas personas la predicación del Evangelio tiene una connotación de vida eterna, un medio salvífico, algo que lo va a salvar, mientras que en algunas otras personas que también escucharon el mismo Evangelio, que también escucharon la predicación del Evangelio de Cristo a través de personas, tendrá un efecto no salvífico, sino condenatorio. Entonces, mi hermano, no porque Dios nos mande a amar a las personas, incluso a nuestros enemigos, significa que Dios ame a todas las personas en el sentido cuantitativo, sino en el sentido cualitativo, porque Dios
de entre esa gente que son enemigos nuestros, Dios también tiene a personas específicas que Él conoce y sabe que serán de salvación. Y esa sería mi respuesta, mi hermano David. Amén, mi hermano Fabián Gutiérrez. Muchas gracias por su respuesta. Quiero mandar aquí unos saludos a mi hermano Lorenzo Aranda, que se encuentra aquí. Yo me siento muy agradecido con él. El hermano Lorenzo me había dado una bendición que me sirvió mucho. Y la verdad, hermano, le doy gracias aquí públicamente. No lo quería hacer público porque muchas personas tienden a criticar esto. Entonces quiero aprovechar este pequeño espacio para dar muchas gracias a mi hermano Lorenzo Aranda por su, por su bendición que me mandó. La verdad fue de mucha ayuda, mi hermano. Muchas, pero muchas gracias y que el Señor le bendiga a usted y a su esposa y a toda su familia, mi hermano. Siempre bienvenido en este canal, mi hermano. También saludos al hermano Apolos y también al hermano Salvador Barragán, que también se encuentra aquí saludando a los hermanos, al hermano Lorenzo Aranda. Quizás no todos somos de la misma postura, hermano, por eso les pido respeto. Pueden comentar si están en desacuerdo con algunas cosas, no hay ningún problema siempre y cuando se haga con respeto. Esto es así y el punto es que somos cristianos, entonces debemos de respetar nuestras posturas, ¿no? Ahí se me escapó un poco, a ver. Bien, me están llamando. Bien, vamos, vamos con la octava pregunta, la pregunta número 8, a mi hermano Fabián Gutiérrez, la cual dice lo siguiente. ¿No dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos? Y esto demuestra del amor de Dios a la humanidad completa, o sea, a cada persona. Vamos a repetir la pregunta. ¿No dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, es decir, sobre justos e injustos, llover sobre justos e injustos, sobre los cristianos y también sobre los que no son cristianos, incluso hace llover sobre los que Dios sabe que no se van a salvar, sobre los que Dios sabe que van a ir al infierno? ¿Esto acaso no demostraría que Dios ama a toda la humanidad, una por una persona por, a todas las personas en absoluto? Esa es la pregunta, mi hermano Fabián. Y se la vamos a repetir de nuevo para que la gente la pueda entender. ¿No dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos? ¿Esto no demostraría el amor de Dios a la humanidad? Adelante, mi hermano. Gracias, mi hermano David. Es muy buena esta pregunta. En realidad, todas las preguntas están muy buenas. Son preguntas algunas más difíciles que otras, pero intentaré responder. Bueno, es esto lo que tú me dices, por ejemplo, si no más no recuerdo, el texto está en Mateo capítulo 5, pero no me recuerdo el versículo. Pero ahí dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justo e injusto. Y la pregunta, por lo que yo entendí, es que si Dios hace este tipo de cosas, eso demostraría enfáticamente de que Dios ama a la humanidad entera y que en realidad desea la salvación de todas las personas, ¿verdad? Pero aquí hay un problema. No porque Dios haga salir el sol o haga llover sobre justo e injusto, eso quiere demostrar que Dios efectivamente se quiere dar a entender un amor salvífico, sino que esto tiene que ver con la bondad de Dios o con la providencia de Dios. Dios en su bondad, mi hermano, ama a su creación. O sea, en sentido de bondad, no en el sentido salvífico, porque en el sentido salvífico es otra cosa, pero en el sentido de bondad, Dios ama a su creación. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 12, dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. La palabra bueno ahí refleja la bondad de Dios. Él vio y cuando él hubo creado todas estas cosas, la vegetación, el agua, el sol, ¿verdad? La lumbrera mayor, la lumbrera menor, todas estas cosas demuestran eh,
El amor en el sentido bondadoso, en el sentido de bondad. Pero eso no tiene que ver en el sentido salvífico. Sería absurdo pensar, por ejemplo, que Dios desea la salvación de las plantas. O sea, ahí no se refiere en el sentido de amor salvífico, sino en el sentido de la bondad de Dios en su providencia. ¿Significa esto entonces, mi hermano, que la bondad es una muestra de su amor que se puede interpretar de que Dios ama las plantas en el sentido salvífico, como antes había dicho? La respuesta es no, sino en el sentido benevolente. Muy El que excelente. Dios haga, hermano, el que Dios haga salir el sol y hacer llover, significa que Dios en su benevolencia preserva a su creación de sus cuidados naturales. No tiene que ver, en este caso, con salvación. El que Dios, por ejemplo, prospere a personas, que le dé facultades artísticas, no significa que indudablemente eso es una muestra del plan salvífico de Dios o que Dios lo ama salvíficamente. No, sino que Dios expresa, en ese caso, la bondad. Esas son cualidades, en este caso, que vienen intrínsecos en nosotros cuando fuimos creados, en el sentido cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y esa sería mi respuesta, mi hermano. Gracias. Excelente, muy interesante la respuesta que nos acaba de dar nuestro hermano Fabián Gutiérrez. Y vamos para la pregunta novena, a la novena pregunta, la pregunta número 9, que dice lo siguiente. La pregunta número 9 nos dice lo siguiente. ¿Dios puede aborrecer a quienes aún no pecan? Es decir, ¿Dios puede aborrecer a un hombre que aún no ha pecado, quizás alguien que aún no ha nacido, etcétera, ¿no? La pregunta nuevamente la repito. Dios puede, voy a tratar de sacar el audífono mejor. Bien, ahora sí creo que se escucha mejor. La pregunta novena dice lo siguiente. ¿Dios puede aborrecer a quienes aún no pecan? Adelante, mi hermano, con su pregunta, y me interesa saber cuál es su perspectiva. Adelante, mi hermano. Gracias, mi hermano David. Bueno, en una pregunta anterior que tú me hiciste, yo respondí de que Dios, cuando condena a una persona, su condenación o su justicia toma en cuenta el pecado. Ahora bien, uno puede decir, no, pero ¿qué pasa con los niños, en este caso, que no han hecho estos actos pecaminosos? Bueno, la Biblia dice, no es algo mío, la Biblia dice que todos están bajo la culpa. ¿Por qué? Porque cuando Adán cayó en pecado, Adán no representó a toda la humanidad entera. Él representó a la humanidad, él fue el tronco de la raza humana. Entonces, nadie nace en este caso en ese estado original. Adán, cuando fue creado en un estado de rectitud, santidad y justicia original. Cuando Adán cayó, su estado original, en este caso, ya se perdió, fue deteriorado. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Cuando Dios llama a Adán, dice, ¿dónde estás, Adán? Eso no quiere decir que Dios no sabía en el lugar específico en que Adán no estaba. Simplemente denota que Adán ya no estaba en la condición que él lo había creado. Ya Adán no era íntegro en el sentido originalmente como él lo había creado a Adán, sino que ahora Adán se desintegró a causa del pecado. Entonces, mi hermano, la Biblia dice en Jeremías 17:9, dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Desde cuándo el hombre viene con ese corazón? ¿Desde el momento en que nace o del momento en que ya viene en el vientre materno? Y la respuesta es eso. El hombre ya nace con esa naturaleza pecaminosa. El hombre ya nace con esa inclinación pecaminosa por imputación debido al pecado cometido por Adán. No hay ninguna persona, por ejemplo, que nazca en ese estado original que nació Adán. Él ya conserva en su naturaleza pecaminosa el pecado. Que no decía, por ejemplo, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por tanto, el que Dios aborrezca a una persona no significa que lo aborrece sin causa. El hombre es pecador desde el vientre. Se apartaron los impíos desde la matriz, dice Salmo 58:3.
He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Si nunca lo habíais oído, ni nunca lo habíais conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, había de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. El texto no dice que Dios lo llamó rebelde desde que nació, sino desde el vientre. ¿Por qué? Porque el hombre ya es pecador. El hombre no peca, el hombre no es pecador cuando peca, sino que el hombre peca porque es pecador. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice la Escritura, por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado entró ¿qué cosa? La muerte. Es decir, la muerte es la evidencia de que somos pecadores. Esa es la evidencia. La evidencia de que el hombre es pecador es la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Y puesto que los niños, en este caso, son hombres, o sea, vienen con esa naturaleza humana, dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, si una persona, por ejemplo, un niño, no nace con la culpa de imputación del pecado de Adán, entonces la pregunta sería, ¿por qué tiene que morir? ¿No se supone que no es pecador? Claro, no tiene pecado en cuanto a los actos, o sea, una cosa son los actos pecaminosos y otra cosa es la imputación de pecado, que es diferente. Entonces, la muerte, mi hermano, es la evidencia de que todos somos culpables. Todos somos culpables. Por tanto, el hombre es pecador desde que nace, por imputación, aunque no esté en los actos. Es como, por ejemplo, el ejemplo este de un gato. Por ejemplo, un gato no nace comiendo ratones. Un gato no nace comiendo ratones. Un león no nace comiendo cebra y cosas por el estilo. Pero ya viene con esa naturaleza. El león indudablemente nace como un cachorro, pero al lapso de tiempo va a manifestar su tendencia natural de devorar a otros animales. Entonces lo mismo ocurre con un niño. Un niño no nace asesino, un niño no nace violador, pero esa tendencia por imputación, debido al pecado que cometió Adán, al crecer va a manifestar lo que es en realidad. Entonces, una cosa tiene que ver con la imputación de pecado y otra cosa tiene que ver con los actos pecaminosos. Y toda persona, judicialmente hablando, legalmente hablando, nace condenado, nace separado de Dios, nace bajo la ira de Dios, debido al pecado de Adán, por imputación, claro. Y eso, mi hermano, o sea, dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, la evidencia de que somos pecadores, aún desde el momento en que nacemos, la evidencia es la muerte. ¿Por qué los niños tienen que morir si ni siquiera han hecho actos pecaminosos? Porque sencillamente tienen la imputación del pecado de Adán. La muerte es una evidencia clara de que el hombre es pecador, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Ahora, si los niños no son pecadores, ni en el sentido legal y judicial, delante del estándar de Dios, entonces ellos no deberían morir. Pero sabemos que hay niños que incluso mueren antes de ser gestados. Dios te bendiga, mi hermano David, y esta sería mi respuesta. Excelente, excelente mi hermano. Ahí mandar algunos saludos al hermano Juan Miranda, bendiciones, al hermano Juan Miranda que ha estado llegando, también al hermano Soldado de Cristo, el cual también es calvinista, y bendiciones para él y también para mis hermanos que sean arminianos, wesleyanos, para todos los hermanos, bendiciones. Entonces, bueno, eh, vamos a ir con la 10ª pregunta, la pregunta número 10, que con esta ya sería la última pregunta. Y esta pregunta dice lo siguiente, esta es la pregunta. ¿Es el amor de Dios condicional o incondicional? Y si es incondicional, ¿de qué manera trae consuelo a nuestras vidas? Repito la pregunta. ¿Es el amor de Dios condicional o incondicional? Y si es condicional, ¿de qué manera trae consuelo a nuestras vidas? Esa es la pregunta que me gustaría que nos esté contestando en esta noche, mi hermano. Adelante.
Gracias, mi hermano. El amor de Dios, de acuerdo a todas las respuestas que había previamente dicho, el amor de Dios no descansa en algún mérito humano. En el sentido legal, judicial de Dios, éramos todos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Por tanto, sería, sería muy soberbio decir de que Dios me amó porque Dios vio en mí de que yo era mejor que los demás. Y eso indudablemente viola lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 1, y viola también muchos pasajes de la Escritura donde dice que aquel que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces, el amor de Dios hacia una persona es incondicional. Fue incondicional Dios en amar a Jeremías, por ejemplo. Dice que antes de que él naciera y antes de que se formase en el vientre materno, Dios ya lo conoció y lo santificó desde el vientre. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo Dios puede santificar a Jeremías si ni siquiera Jeremías se había formado? Lógico, porque el tiempo de Dios no es el mismo tiempo del hombre. Nosotros, por ejemplo, tenemos un tiempo pasado, presente y futuro, pero para Dios eso no existe. Para Dios, Dios es atemporal, Él es trascendente, es inmanente, por tanto el tiempo para Él no es aplicable en este caso como nosotros. Y lógicamente para nosotros el sentido de que Dios santifique a Jeremías incluso antes de haber nacido, la palabra santificar significa apartar, es decir, antes, dice Jeremías capítulo 1, dice, antes de que nacieres yo te conocí y antes que te formase yo te santifiqué. Para nosotros esas palabras no tendrían ningún sentido, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque uno diría, pero ¿cómo Dios puede santificar a una persona si todavía ni siquiera ha ejercido fe en él? Pero la respuesta es clara, está hablando en el sentido de amor, en el sentido salvífico, que Dios eternamente a Jeremías lo había amado. Y eso lógicamente es un prototipo acerca de todos los creyentes. Nosotros amamos a Dios no porque éramos mejores que los demás, sino porque Él nos amó primero. Judicialmente, legalmente, nosotros no teníamos ningún derecho a que Dios nos amara, ninguno. Pero Dios nos amó de pura dádiva, de puro afecto, de pura voluntad. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primeramente a nosotros. Entonces, si, si el amor es condicionado, entonces ya no sería amor, hermano, sería un negocio. Por ejemplo, el padre ama a un hijo incondicionalmente. El amor donde se experimenta es incondicional, se experimenta en la familia. Por ejemplo, yo al menos no tengo hijos, pero si tuviera un hijo, yo a mi hijo lo amaría incondicionalmente. Y yo creo que todo papá, toda mamá ama a su hijo incondicionalmente. Tu hijo se porta mal contigo, tu hijo hace cosas que a ti no te gusta que hagan, tu hijo se sacan malas calificaciones, tu hijo rompe muchas reglas de las cuales tú te ves molesto, pero ese amor por tu hijo no va a cambiar. Seguirá siendo tu hijo pese a todas esas cosas que a ti te desagraden. Entonces ese amor incondicional se ve en la familia. Y, y yo creo, mi hermano, que de la misma manera Dios es con nosotros. La Biblia declara, ¿cierto?, que al hijo que ama, Él lo castiga y lo disciplina, no para condenación, sino para rectificarlo, para que se vuelva, porque Dios ha puesto un camino de santidad. Y ese camino de santidad que Dios ha puesto es precisamente para que nosotros muramos nosotros mismos, para examinarnos nosotros mismos si estamos en Cristo o no. Entonces Dios nos ama incondicionalmente y ese amor, hermano, valga la redundancia, se manifiesta en la familia. Entonces, cuando una persona dice, no, pero es que yo te amo con la condición de, eso ya no es amor, hermano, es un negocio. Es un negocio. Tú no puedes decirle a tu hijo, mira, hijo, yo te voy a amar siempre y cuando tú te portes bien. No, ese no es amor. Dios no es así. No, Dios no ama en base a una condición mía. Ah, yo te voy a amar, Fabián, pero con la condición de que te portes bien. ¿Y qué pasa si me porto mal? ¿Dios va a dejar de amarme? Si me porto mal, por ejemplo, Dios me ama aquí en esta vida y después yo me porté mal y Dios me va a aborrecer eternamente en la otra vida. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es inmutable. Y eso, hermano, trae a mi vida un consuelo indudablemente,
porque sé que los esfuerzos míos, porque sé también que mis capacidades de todas las cosas que yo haga, no descansa en mi poder, sino que descansa en el amor inmutable, incondicional de Dios. Entonces eso para mí ha ocasionado un consuelo. Si hay un cristiano, por ejemplo, que dude de que Dios lo ame, yo le puedo decir, eh, eh, si tú estás arrepentido de verdad, si tú te has convertido sinceramente al Señor, entonces no deberías tener miedo, no deberías tener miedo, porque uno de los frutos, en este caso, de la gracia de Dios es el arrepentimiento y la conversión y la fe en Cristo. Entonces una persona, por ejemplo, no, pero uno puede protestar y decir, no, pero es que entonces la persona que no es cristiana puede protestar y decir, pero yo no me salvé, podemos decir así, yo no me salvé porque Dios no me amó, pero en realidad tú estás preocupado en vivir en santidad a Dios, estás preocupado en arrepentirte para Dios, tú quieres vivir en santidad. Si tu respuesta es no, entonces ¿por qué te quejas de que Dios no te ame salvíficamente? ¿Por qué te quejas y protestas contra Dios de que Dios no te ama salvíficamente cuando tú, en tu corazón, no quieres vivir en santidad? Entonces, es ilógico. Entonces, si yo quiero estar con Dios, si yo quiero ir a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque Él me amó incondicionalmente. ¿Por qué? Porque la respuesta de mi amor hacia Dios es porque Él me amó primero. Es lógico, o sea, Él da el amor y luego yo reacciono en amarlo a Él. Es lógico. Entonces, mi hermano, yo creo que ese amor no puede ser condicional porque tampoco es un negocio. Dios no te dice, yo te amo, pero con la condición de que te portes bien, pero si tú te haces lo malo, yo te voy a aborrecer. No, porque Dios no es mutable, Dios no cambia, Dios no se niega a sí mismo y Dios no puede mentir. Dios no es mentiroso. Si Él dijo que nadie nos apartará del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, de su amor, que es en Cristo Jesús, lógicamente Él no puede mentir. Yo no creo que Dios mienta. El amor de Dios es eterno. No es por un lapso de tiempo. No es por, yo te amo, David, mientras tú estés en vida en este mundo, pero yo te voy a aborrecer después en la otra vida. No, no, mis hermanos. Dios no es mutable. Dios no cambia. Dios no es condicional en su trato. Dios no es condicional en su amor salvífico. Porque si Dios fuera condicional en su amor salvífico, entonces nadie sería salvo. Porque indudablemente nadie buscó al Señor, nadie buscó a Cristo, Él nos buscó a nosotros y Él tomó la iniciativa en amarnos a nosotros. Nosotros no le amamos a Él, sin embargo, Él se ofreció y Él tomó la iniciativa y Él nos amó primeramente. Y nosotros, en respuesta a ese amor que Él eternamente nos amó, nosotros respondimos ¿en qué manera? En amor. Y esa sería mi respuesta, hermano David, y muchas gracias. Excelente, mi hermano Fabián. Muchas gracias por sus respuestas que le hemos estado haciendo, mi hermano, que ha respondido muy, pero muy bien. No es fácil venir a un programa, a una entrevista y responder cada pregunta que se hace. No es fácil lo que hizo el hermano Fabián y lo ha hecho muy, pero muy bien. Aquí hay varios hermanos, mi hermano Fabián, antes de que cerremos, hay muchos hermanos que están aquí compartiendo. Quizás, o sea, no somos cientos o no, pero somos como 20, 18. En delante habían 20, que no todos están de acuerdo con la postura, algunos sí, y también se respeta, ¿no? O sea, esto no es una obligación. Si ellos presentan su postura, nosotros les respetamos, ¿no? Al final y al cabo, nadie se va a salvar por denominaciones o nadie se va a salvar por creer que la salvación se pierde o no se pierde, o otro punto quizás o no, pero sí creo que es un punto importante que debemos analizar, debemos de meditar, debemos de aprender, porque los cristianos para eso estamos. El Señor nos llamó a predicar primeramente, pero también nos llamó a aprender. O sea, para yo predicar necesito conocer a Dios. Entonces, una de las formas para conocer a Dios es por medio de su palabra, y creo que es la más importante, ¿no? Entonces, tratar de entender qué es lo que dice la Biblia, el contexto de los pasajes. Pero aún así, mis hermanos, les pido por favor mucho respeto para este programa. Yo sé que no todos mis hermanos están totalmente de acuerdo, mis hermanos, pero el punto es este, hermano. El punto es que somos hermanos y dentro de la iglesia evangélica
hay diferencias teológicas, no lo podemos negar, mis hermanos. Los hermanos evangélicos históricos presbiterianos tienen unos puntos distintos a esto. Muchos hermanos bautistas particulares están de acuerdo con los hermanos presbiterianos porque ellos son confesionales. Algunos hermanos bautistas también. Incluso algunos hermanos pentecostales también piensan como los hermanos presbiterianos en este punto. Somos una iglesia multidenominacional. Entonces, mi hermano, tenemos que aprender a respetar, aprender a ser tolerantes en cuanto a la creencia de otros. De la misma manera, por ejemplo, aquí está mi hermano Salvador, no sé, mi hermano Lorenzo Aranda, otros hermanos aquí que quizás no están totalmente de acuerdo, pero si yo me dicen, sabes, hermano, yo creo esto, hermano, se respeta y es muy interesante también la postura de ellos, que también hay que analizarla, también tomarla en cuenta y no, esto no tiene que ser para una para llegar a un odio, no, que yo pienso así, tú no, tú eres un hereje, no, esto tiene que ser con un amor cristiano y tratar de llegar al conocimiento más, pero más puro de lo que dice realmente la escritura. Yo estoy muy agradecido que el hermano Fabián Gutiérrez haya tomado su tiempo y haya venido a esta transmisión, a este humilde canal para poder participar con nosotros. No sé, mi hermano, ¿qué quiere decirle a la gente, a los hermanos sobre esto? Porque es un tema muy duro, hermano. Este es un tema muy duro que a veces cuesta un poco procesarlo, pero es necesario poder analizarlo y tomarlo en cuenta. No sé, mi hermano, no sé si tienes el micrófono apagado. No te escucho bien. Sí, hermano, lo tengo encendido. Sí, ¿qué le puedes decir a los hermanos? Bueno, que en realidad este tema es muy complejo, es muy difícil, porque la Biblia claramente nos habla de las dos caras de la moneda. Es decir, Dios es justo y como Él es justo, Él tiene que aborrecer. Como Él es justo, Él tiene que, que castigar, ejercer su juicio. Entonces yo no le veo problema en el sentido de que Dios condene a una persona o que Dios aborrezca a una persona, mientras que a otro lo ame salvíficamente. Yo no veo problema. ¿Por qué? Porque el estado legal, judicial, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecíamos el castigo del infierno. Esa era nuestra posición legal, judicial. Nadie merecía ser salvo. Sin embargo, el que Dios ame salvíficamente a una persona por su propia buena voluntad, no de una manera, por ejemplo, arbitraria, porque si fuera arbitraria, entonces toda la gente estaría ahí con el deseo de ser. Aló, ahí no se escucha. Aló, Amén, hermano ¿cierto? Fabián. Sí, Ahora sí se así. escucha. Sí, amén, Entonces, mi amén. hermano, como te decía, el que Dios aborrezca a una persona y mientras que otro lo ame salvíficamente no tiene que ver con el sentido arbitrario. ¿Por qué? Porque toda la gente estábamos instituidos de la gloria de Dios. Todos merecíamos el castigo del infierno. Todos estábamos en la posición legal, judicial delante de Dios, sin derecho a la vida eterna. Entonces, el que Dios decida de pura voluntad, de puro querer, salvar a una persona o amar salvíficamente a una persona, eso procede de su misericordia. Entonces, eh, no es arbitrario. ¿Por qué? Porque la gente del mundo no está diciendo, pero es que yo quiero vivir en santidad y toda la gente del mundo ahí está clamando, Señor, yo quiero vivir en santidad y están toda la gente ahí diciéndole al Señor que quiere ser santo, que quiere salvarse y Dios ahí de manera arbitraria dice, tú sí y tú no, porque sabemos que la realidad no es esa. La gente no quiere ir a Cristo, la gente no quiere la santidad, la gente prefiere 1000 veces practicar y deleitarse en sus pecados más que vivir en santidad. Esa es la realidad. Ahora, el que yo me santifique para el Señor, el que yo busque del Señor, eso indudablemente quiere decir que Dios a mí me buscó primero y por eso yo le amo a Él, porque Él me amó primero. Entonces, es lógico, mi hermano. Entonces, la Biblia claramente dice que Dios aborrece. La Biblia dice dice que Él está irado contra el impío todos los días. Es algo, es algo que está escrito en la Escritura, no es un invento mío, no es algo que Fabián Gutiérrez lo inventó y lo insertó en el texto lo dice. Entonces, y en Romanos capítulo 9 también lo dice, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Algunas personas dicen, no, pero es que ese texto significa amar menos. No, aunque la palabra amar menos está en la Escritura,
puesto que la Biblia igual dice que el que no me ame a mí, o sea, el que no aborrezca a su padre y a su madre, eh, por seguirme a mí, no es digno de mí, algo así, estoy parafraseando, hermano. Eso no quiere decir que indudablemente el Señor nos manda a aborrecer a la mamá y al papá. Lógicamente no significa eso. Significa que nosotros debemos amar más a Dios más que a nuestros padres o más que a nuestra familia. Pero en el caso de Romanos capítulo 9, aquí el sentido es legal, es judicial. No está hablando en el sentido de amar menos, como algunos hermanos que yo respeto mucho han sugerido. ¿Por qué? Porque el contexto en este caso está hablando acerca de Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Y en ese contexto de Malaquías, el Señor está hablando en el sentido de judicial, legal. Él aborreció a Edom, aborreció a Edom. Pero bueno, hermano, no me voy a explayar mucho, no voy a explayarme en explicar el contexto de Romanos capítulo 9, pero lo que sí voy a ser enfático es que Dios, en este caso, el amor de Dios, cuando se refiere a salvación, es eterno. Es eterno. No es mutable, sino inmutable. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Por tanto, si Dios ama a una persona de manera salvífica, ese amor va a perdurar por siempre. Va a perdurar en el tiempo. A menos a que Dios se niegue a sí mismo. Y eso sin duda es un error. Gracias, mi hermano. Y un saludo a todos mis hermanos que han escuchado este pequeño compartir. Muchas gracias. Claro, mi hermano, entonces, muy interesante. Muchas gracias a todos los hermanos que nos acompañaron hasta el final, también los hermanos que se dieron su tiempo. Yo creo que algunos están muy ocupados, algunos tienen cosas que hacer y yo entiendo que quizás no pueden estar en toda la transmisión, pero igual muchas gracias a los que dieron un poco de su tiempo y los que no pudieron escucharlo completo, que recién vienen llegando, no lo sé, pueden después escucharlo completo cuando tengan tiempo, lo ponen desde el principio en su trabajo, no sé, se ponen el audífono y empiezan a escuchar el audio, lo que importa es la palabra, ¿no? Lo que se diga. Entonces, mi hermano Fabián, primeramente le doy gracias a Dios por un día más de vida, por tener a los hermanos aquí, saber que los hermanos están bien de salud, saber que los hermanos están aquí pendientes de la enseñanza de Dios, de la Biblia, y saber que usted está bien y que usted ha venido aquí para poder enseñarnos o no lo que usted entiende y lo que usted ha estudiado, porque usted es una persona muy estudiosa. Entonces, mi hermano, no sé, tómese un tiempito ahí para despedirse, aunque prácticamente ya se despidió, pero para que sea de una manera un poquito más ordenada. Bendiciones también al hermano Cristian Josué Izquierdo que acaba de llegar. Bendiciones, mi hermano. Adelante, mi hermano Fabián. Gracias, hermano David. Muy contento de la invitación tuya. Muy feliz. Bueno, sé que van a haber discrepancias, sé que van a haber, no todos van a estar de acuerdo con el punto de vista mío, en personal, ¿verdad? De cómo yo entiendo la escritura y de cómo yo entiendo el amor de Dios. Em, y qué más decirle, que Dios les bendiga ricamente y que sea de mucha bendición. Y como bien decías tú, David, que pueden escuchar, ¿cierto? En sus casas, en sus hogares, el audio, el video, ¿cierto? Em, y que Dios te bendiga, David. Dios te bendiga. Un abrazo, mi hermano. Muchas gracias. Muy contento de parte de Dios de estar acá. Un abrazo y bendiciones a todos. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano Fabián. Entonces, esperemos que no sea la última vez. Quizá otro día vamos a estar con otro directo sobre este tema. Mañana, mis hermanos, voy a estar subiendo en la tarde del país de Chile, en la tarde, una refutación al sacerdote católico Luis Toro sobre Génesis 3:15. Mi hermano, me ayudan ahí a compartirlo. Mi hermano, ustedes saben que en este canal no se anda pidiendo nada. O sea, simplemente lo que queremos es aportar con un granito de arena a la apologética cristiana evangélica y también agradecemos sus comentarios tanto de crítica constructiva como de bendiciones y de todo lo que sea bueno y agradable. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.